que esta mañana me toca darles una palabra de parte de Dios. Así que dile al que está a tu lado: tienes que tener hambre. Dile: tienes que estar expectante. Vamos, dile al que está a tu lado: tienes que estar expectante a una palabra. Y antes que cualquier cosa, vamos a hacer nuestra declaración de día domingo. Levanta tu Biblia o levanta tus manos en alto si no trajiste tu Biblia física. Y a la cuenta de 3 lo vamos a hacer todos juntos. Y vamos a decir: 1, 2, 3. Creo la salvación de mi alma, creo la sanidad de mi cuerpo, creo la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Comenzamos con expectativa, con hambre de Dios, y vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene relación al corazón de los hijos de Dios, y es algo que Dios demanda de sus hijos. Y esta conferencia se llama Como Niños. ¿Cómo se llama esta conferencia? Como Niños. Y vamos a ver por qué esta conferencia se llama Como Niños. Mira, me gustó cómo pusieron ahí al niño haciendo su devocional. Como Niños se llama esta conferencia. Entonces vamos a ir a la palabra en Marcos 10, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y dice la palabra: le presentaban niños para que los tocase. Está hablando de que le presentaban niños a Jesús. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué hacían los discípulos? Reprendían. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, digan conmigo: recibir el reino de Dios como un niño, no entrará en él, dijo Jesús. Y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No solamente los puso como ejemplo, sino que los cargó en brazos y los bendijo. Mira lo que dice Mateo 18. Vamos a abrir nuestra Biblia también en Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18 del 1 al 5 dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira, los discípulos se preguntaban y querían saber quién tenía mayor rango en el reino de Dios. Y dice: y llamando Jesús a un niño. ¿A quién llamó? Llamó a un sabio, llamó a un erudito en la palabra. ¿A quién llamó? A un niño. Dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Digan conmigo: el que recibe un niño, reciba a Jesucristo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra, Jesús. Te pedimos que tú hagas lo que quieras en esta mañana, Espíritu Santo. Que tú seas el maestro, que tú hables a los corazones y que tu palabra nos convenza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué esta conferencia? Porque si tú lees alrededor de los evangelios, en Lucas, Juan, en Marcos, Mateo, en todas las versiones y en todos los evangelios dice la palabra que Jesús tomó como ejemplo a los niños. Ahora, ¿por qué tomó como ejemplo a los niños? ¿Por qué no puso un anciano sabio? ¿Por qué no puso a una mujer? ¿Por qué no puso un hombre, un padre de familia? ¿Por qué no puso un trabajador? ¿Por qué no puso a alguien con profesión? ¿Por qué Jesús puso un niño? Digan conmigo: los niños tienen algo que llama la atención de Jesús. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que llama la atención de Jesús. ¿Por qué Jesús eligió un niño para enseñarle a sus propios discípulos cómo ser mayor en el reino? Entonces, hay algo que tenemos que aprender en esta mañana, que se nos tiene que revelar en esta mañana, que están los niños y que Jesús le llama la atención. ¿Por qué a Jesús le llama la atención los niños y no le llama la atención, por ejemplo, un gran sabio que conoce toda la palabra? Entonces, es importante saber por qué es esto. Lo primero que tenemos que saber es qué representa un niño. Por ejemplo, un niño el día de hoy puede representar ternura, inocencia, pureza. Por ejemplo, me da risa porque Dana, mi cuñada,
ella le saca foto a Eliseo, pero de todo, hermano, de todo, hasta cuando hace el baño a mi hijo. Y literal dice, es que es su primer baño, y le toma foto. El otro día tomó agua. Su primera vez tomando agüita, le saca una foto. ¿Por qué? Porque causa ternura. Un niño provoca inocencia, provoca ternura, provoca pureza. Pero no siempre fue así, digan conmigo, no siempre fue así. Si tú estudias el contexto cultural judío de ese entonces, el niño no representaba pureza, ni inocencia, ni ternura. El niño representaba, digan conmigo, torpeza, digan conmigo, ignorancia, y digan inmadurez. Eso representaba un niño. Un niño no representaba en ese entonces algo sabio, algo que podía aportar. Un niño representaba torpeza, representaba ignorancia. Era alguien que aún no lo conocía todo. Entonces, ¿por qué Jesús se le ocurre poner un niño como ejemplo? Esa es la pregunta. Entonces, si representaba eso, incluso mira, la palabra lo dice. El apóstol Pablo lo dice. Mira lo que dice primera carta a los Corintios 13:11. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Pablo mismo dice: yo pasé un periodo donde era niño, pero ya dejé de serlo. Tuve que crecer, tuve que madurar, tuve que crecer como adulto. Ahora, ¿por qué Jesús se le ocurre decir que si no somos como un niño no entraremos al reino? ¿Por qué? Si un niño no representa a alguien calificado, un niño no representa sabiduría, un niño no representa grandeza, un niño representamos, dijimos, torpeza, ignorancia, inmadurez. Entonces Pablo básicamente estaba diciendo: cuando yo llegue a ser adulto, yo dejaré la torpeza, yo dejaré la ignorancia, yo dejaré la inmadurez. Incluso los niños, digan conmigo, los niños no conocían la ley. Algunos ni sabían ni leer. Algunos tenían papás que nunca habían aprendido a leer. Y según el Antiguo Testamento, para tú ser salvo tenías que aplicar la ley en tu vida. Si tú no aplicabas la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, entonces tú no eras salvo. Ahora, ¿por qué Jesús se le ocurre decir que una persona que no conoce la ley lo puede recibir en su corazón? Digan conmigo, es interesante. ¿Sabe por qué? Porque Jesús rompe la lógica. Jesús siempre rompe la lógica. Dice la palabra que los discípulos lo reprendían. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es lógico que los discípulos lo reprendieran a los niños y a la gente que presentaba a los niños? Nadie se atreve, hermano. Sí, era lógico. ¿Sabe por qué? Porque el niño representaba torpeza, inmadurez, ignorancia. Entonces era, ¿cómo una persona tan torpe va a interrumpir al maestro, va a interrumpir a Dios en la tierra, va a interrumpir a Jesús? Vete de aquí. No, Jesús no tiene tiempo para tus torpezas, para tus inmadureces, para tus ignorancias. Jesús no tiene tiempo para lo que representaba un niño. Según los discípulos lógicamente estaban actuando, pero Jesús siempre rompe la lógica. Jesús tiene la capacidad de ir en contra del razonamiento. Por eso choca en la mente de las personas cuando Jesús le decía: mira, cuando un enemigo te pegue en la mejilla, ponele la otra. No sé si usted ha puesto la otra, hermano, pero a veces es muy difícil ponerla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús rompe el razonamiento humano. Entonces una persona que no conocía la ley no podía ser salva. Los niños no conocían la ley. Y Jesús dijo: el que es como uno de estos y me recibe como uno de estos, entonces me recibe a mí y recibe a mi reino. Jesús se encarga siempre de romper la lógica. ¿Era lógico que los discípulos reprendieran a los niños? Era lógico. ¿Tenían razón? Aparentemente sí. Pero Jesús llega a cambiar la estructura de pensamiento de las personas. Mira, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. El 14, viéndolo Jesús se indignó. ¿Qué hizo Jesús? No se molestó un poquito de, ay, no lo regañen. No, Jesús se indignó. Jesús dijo, dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Sabes qué? Jesús le encantaba tanto el corazón de los niños que hasta sus mismos discípulos los regañó.
¿Por qué no puso como ejemplo a Pedro, que tenía fe? ¿Por qué no puso por ejemplo a Juan, que era un hombre fiel? ¿Por qué no puso a Santiago? ¿Por qué no puso a Tomás? ¿Por qué puso a un niño, por ejemplo? Un niño que no tenía un título, un niño que no había estudiado, un niño que quizás no cumplía los requisitos de doctrina para establecer una vida de Dios. Pero Jesús decide que un niño sea el ejemplo. ¿Sabes qué tiene la diferencia era de los discípulos del niño? El corazón. A Jesús le encanta el corazón de los niños. Los niños tienen la capacidad de creer todo si no están contaminados por dentro. Mira, hay una película que me hizo ver mi pastor y me ministró. Esa película se llama Little Boy. Y levante la mano, ¿quién la ha visto? Mire, los que no la han visto, hermano, se han perdido la mitad de su vida. Esa película habla de un niño que tiene demasiada fe para hacer que su papá vuelva de la guerra. Su papá va a la Segunda Guerra Mundial. Y un sacerdote le dice al niño: si tú crees que yo te voy a entregar una lista, y si tú cumples esa lista, entonces tu fe va a aumentar y tu fe puede hacer que tu papá vuelva a casa. Pero hay una parte de la película, Abby se reía porque estaba wow, amén, sí. Yo estaba así recibiendo la película, hermano. Pero hay una parte de la película donde el sacerdote le dice al niño, si en tu corazón hay una pizca de dolor, entonces tu fe no va a funcionar. ¿Sabe por qué nos cuesta creer tanto? Porque estamos dañados por dentro. Por eso Jesús dice: con el corazón se cree. No dice con la mente. Aquí se razona, aquí se piensa, aquí hay cosas lógicas, pero con esto se cree. Y si tú aquí estás dañado, entonces tú no vas a poder creer afuera. Entonces cuando le dijo eso el sacerdote, wow, yo casi aviento ahí, la pacto ahí, aviento a la pantalla al dinero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dañados por dentro, no tenemos la capacidad de creer. Un niño lo cree todo. Uno de 30 años ya no cree ni cómo se llama. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Porque estamos dañados por dentro. Un niño te cree absolutamente todo. Una vez hace poco vinieron pastores de Venezuela, y estaba la hija de ellos, se llama Natasha, y le gustó mucho el perrito de Dana, se llama Aslan. Y el perro de Dana es muy inteligente, está entrenado, da las manos, cuando tiene hambre te lleva el plato así en el hocico y te pone el plato ahí para que esté un perro que le falta solamente hablar en lengua, hermano. Y la cosa es que el perro estaba tan entrenado y la niña se asombró tanto, hermano, dijo: wow, el perro, que no sé qué. La niña estaba chiquita, tiene como 5 años, 6 años. Y yo le dije: sí, mira, está tan entrenado. Le dije que cuando está cansado le salen alas, se va volando y se va a acostar. Y me dijo: ¿en serio? Le dije: sí, se va volando, pero ayer lo hizo toda la tarde, entonces yo creo que ahora está cansado, no creo que lo haga. Y la niña, hermano, se volvió loca. No, yo lo quiero ver, yo quiero ver que vuele así. Y me insistía, y después me decía: no, Elías, eres malo, ¿por qué le dices eso? Y ya me terminé yendo porque ya me estaba insistiendo mucho. Pero ¿sabes qué? Los niños te creen todo. ¿Sabe por qué Jesús tomó una persona que no tenía títulos, que no tenía nada aparentemente de las personas, y lo tomó como ejemplo? Porque tenía la capacidad de creer. Un niño tiene la capacidad de creer. Un niño tiene una fe viva. ¿Cómo tengo una fe viva? Teniendo mi corazón sano. ¿Cómo tengo una fe viva, ardiente, creyendo, permaneciendo, teniendo mi corazón sano? Por eso dice la palabra: con el corazón se cree, no con la mente. Por eso muchas veces cuando intentamos tener una vida de fe, esto nos falla, porque decimos: no, es que va a funcionar. No, pero es que me dijeron que no. Y tu mente es la que razona y maquinea, pero con tu corazón se cree. Entrégale tu corazón a Dios y vas a vivir una vida de fe. Entrégale tu corazón a Dios. Deja que Dios restaure tu corazón, que Dios sane tu corazón, que Dios ilumine tu corazón, y en ese momento vas a tener una vida de fe. Entonces, ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué Jesús tomó a un niño como ejemplo y no a un sabio? Jesús le dice dos cosas. Primero, ser como niños. No dice vuélvanse niños chiquitos, no, dice como niños. Eso significa que no vamos a cambiar nuestra forma física, quizás no vamos a cambiar la voz, no, pero sí vamos a tener un corazón como el de los niños. Mira, los niños, digan conmigo,
son totalmente dependientes. Los niños son muy dependientes, hermano. Dependen totalmente de ti. El niño no está creado para trabajar, para tener una vida de responsabilidad. La vida de niño fue creado para jugar, para aprender, para conocer. Por eso cuando yo veo trabajando niños en la calle, me duele el corazón, porque un niño no fue creado para trabajar. Entonces, mira qué sabio es Jesús al escoger un niño. Porque un niño es dependiente, un niño depende totalmente. Por eso la gente que tiene corazón de niño depende totalmente de Dios. Digan conmigo: dependencia. ¿Sabes qué? Que si nosotros no dependemos de Dios, vamos a hacerlo en nuestras fuerzas y Dios te va a dejar, porque Dios ama el libre albedrío. Pero va a llegar a un punto que te vas a cansar. Va a llegar a un punto en el que te vas a frustrar. Va a llegar a un punto en el que vas a tirar la toalla. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para ser dependientes de Dios. Un niño es totalmente dependiente. Un niño es total y absolutamente dependiente. Una vez Eliseo, en una hora, ¿cuántas veces se le cambió el pañal? Como 6. Hermano, ya estábamos manifestados nosotros. Y decía Eliseo, la palabra dice que Dios te dio dominio propio, hijo. Ah, mentira. Pero 6 veces, hermano. Y él miraba y decía, no sé, cámbienme. ¿Sabes por qué? Porque él depende. Él no puede hacerlo solo. A él se le tiene que bañar, se le tiene que dar de comer, se le tiene que cambiar, porque su dependencia es tan arraigada a nosotros que él no puede hacer las cosas por sí solos. Una de las cosas que tienen los niños es que dependen totalmente de sus padres. Levanten las manos los que tienen hijos. Tus hijos dependen de ti. No de tu tío, no de tu abuela, no de tu primo, de ti. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros no caminamos en una dependencia, Dios te va a dejar. Dios sí te deja. Dios no te va a imponer la protección, no te va a imponer. Por eso nuestro pastor decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No cualquiera, el que habita. El que decide habitar bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra. Perdón, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros vivimos una dependencia, mira, yo te voy a decir algo, iglesia, creo que esto te lo grabes. Si tú vives una vida de dependencia con Dios, nunca te va a faltar ayuda, nunca. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se le conoce como padre, cuando un hijo conoce a Dios como padre, entonces el padre se muestra amoroso, se muestra bondadoso, se muestra protector, se muestra poderoso, se muestra valiente. Pero si nosotros no buscamos esa dependencia, entonces Él no va a hacer nada. Busca la dependencia, busca depender de Dios y se te van a abrir los cielos. ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto nuestras emociones, nuestras finanzas dependen de Dios? Ah, no, es que si doy esta ofrenda, uy, no, ya no me va a poder comer 3 tacos, me va a tener que comer 1. ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto? Yo esto lo conté una vez, pero quizás hay gente que no lo ha escuchado. Cuando con Abby estaba embarazada, de los 3 como hasta los 7 meses, 8 meses más o menos, la doctora le dijo que probablemente el bebé iba a venir con una malformación. ¿Sabes qué? En ese momento a mí solamente me quedó depender de Dios. Yo no me podía meter a su panza y decir, a ver, vamos a ver qué onda. No. Lo único que me quedó fue depender de Dios. Lo único. Hay momentos en la vida donde lo único que te va a quedar es depender de Dios. Si tú le dices, Señor, yo quiero depender de ti completamente, Dios va a probar esas palabras. Un niño era dependiente, iglesia. Jesús cargó a un niño porque dijo: estos dependen de mí. Estos dependen de lo que yo les doy, de lo que yo les digo. Estos no viven su vida como ellos quieren. Estos hacen lo que yo les digo. Estos comen lo que yo les doy de comer. ¿Sabes qué? Cuando dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios los fue a buscar al huerto. Y cuando los fue a buscar al huerto, Dios se paseaba por el huerto y no encontraba a Adán. Y le dijo a Adán, y cuando lo encontró, Adán estaba escondido, avergonzado, y le dijo: ¿por qué te escondes? Dios no lo golpeó,
Dios no lo regañó, le dijo: ¿por qué te escondes? Y Adán le dijo: porque me dio vergüenza, me dio miedo. ¿Sabes qué? Muchas veces no somos dependientes de Dios por miedo. Muchas veces no somos dependientes de Dios porque vivimos una traición. Muchas veces nos cuesta ser dependientes de Él porque vivimos cosas, traumas en nuestra vida que nos hacen: no, es que yo puedo solo, es que si yo me determino a dejar la droga, yo la dejo solo, y si yo quiero dejar el alcohol, yo lo dejo mañana. ¡Mentira! Dependemos de Dios, iglesia. Nuestro corazón depende de Dios. Pablo lo dijo: si yo me hago débil, entonces Dios se glorifica. Pero si yo no dependo de Él, entonces Él no puede hacer nada. En el momento que yo me hago débil, Él se glorifica. Dios no se glorifica en gente que no se hace débil, en gente que no depende, en gente que no quiere. Pero la palabra de Dios para ti es: depende de Él, porque se te van a abrir los cielos. En el momento que tú dependas, que tu dependencia provenga de Dios, entonces nunca te va a faltar ayuda. Me acuerdo mucho una prédica de nuestro pastor, que nuestro pastor decía: Jehová es mi ayudador, no temeré. No sé si alguien se acuerda. Y yo me aferré a esa palabra: Jehová es mi ayudador, no temeré. Si tu dependencia proviene de Él, nunca te va a faltar provisión, nunca te va a faltar ayuda, nunca te va a faltar consuelo. ¿De quién estamos dependiendo, iglesia? ¿De qué o quién estamos dependiendo? Nuestra dependencia tiene que venir de Dios. Jesús cargó a un niño. Jesús no tomó un sabio. Jesús no dijo: a ver, vamos a ver al que sabe mucho, vamos a ver al que ha leído todo. No, Jesús cargó a un niño. Un niño depende, un niño cree. Una característica de los niños es que tienen una fe viva. Digan conmigo: una fe viva. Solamente un corazón sano tiene una fe viva. Si nuestro corazón aún está dañado, si nuestro corazón si aún no decidimos soltar el dolor, entonces va a costar muchísimo creer. Va a costar muchísimo. Mira lo que dice el punto número 3: recibir el reino. El 2. Lo primero que dijimos es ser como niños, y lo segundo es recibir el reino de Dios como niños. ¿Por qué Jesús hace énfasis en recibir el reino de Dios como niños? Un niño, ¿sabes qué? Un niño no hace méritos para comer, para conseguir un plato de comida, para bañarse. Nosotros no ponemos a Eliseo a trabajar para que él coma. Lo hacemos porque es un niño y él no puede hacerlo solo. Un niño no tenía méritos. ¿Sabes qué? El niño no conocía la ley. Y como dije antes, en el Antiguo Testamento, para ser salvo tenías que conocer la ley, aplicar la ley. ¿Por qué Jesús elige a alguien que no conoce la ley? ¿Por qué Jesús elige una persona que representa torpeza, ignorancia, inmadurez? Jesús escogió un niño. Y el niño no tiene méritos para recibir lo que se merece. Antes, imagínate lo que decían los fariseos: pero ¿cómo si yo estudié 30 años la ley? Imagínate lo que se habrán preguntado los fariseos: pero ¿cómo si yo estudié 15 años? Jesús, llevo 60 años estudiando la ley. ¿Cómo es que un niño, Jesús? Jesús le rompe el esquema a las personas y le dice: ¿sabes qué? El reino va a llegar a tu vida no por obras, por gracia. ¿Sabes por qué Jesús tomó un niño? Porque el niño no representaba obras. El niño no representaba méritos. El niño solamente creía. Entonces Jesús cambia el esquema de recibir el reino y la salvación por obras y lo cambia por gracia. Por eso a los fariseos, a la gente erudita le chocó tanto la mente: pero ¿por qué un niño? ¿Por qué no tomó un profesor? ¿Por qué no tomó un maestro? A un pastor, un apóstol, un profeta. ¿Por qué un niño? Jesús rompe la lógica, hermanos. Por eso los fariseos le preguntaban: Jesús, ¿por qué? ¿Por qué te sientas con prostitutas? ¿Por qué te sientas con pecadores? Porque Jesús dijo: porque yo no vine a la gente que está sana, yo no vine a la gente que está resuelta, yo vine a aquellos que están enfermos. Un niño representa la torpeza y la inmadurez. Cuando Jesús cargó a un niño, dijo: vengan los torpes, venga la gente que aún no tiene la vida resuelta, venga la gente que aún está pasando proceso.
Dios ama a la gente en proceso. Dios ama a la gente que está luchando. Dios ama a la gente que todavía está en prueba. ¿Por qué Dios no tomó un sabio? ¿Por qué Dios no tomó como ejemplo a alguien que sabía mucho y cargó a un niño? Porque un niño representa a alguien que todavía le falta. Un niño representa a alguien que no lo sabe todo, pero que cree. ¡Wow! Un niño representa a alguien que cree. El corazón de ese niño robó la mirada de Jesús. El corazón de ese niño, de la capacidad que tenía de creer. Mira, en la película mostraba una parte que, hablo de la película, hermano, porque tiene revelación, hermano, véanla. Se llama Little Boy. Esta película muestra que en una parte el niño admiraba mucho a una persona que según hacía magia, que era un mago del pueblo, ¿no? Entonces el niño lo admiraba mucho y la película cuenta que en una él compra boletos para ir y el niño le hacía mucho bullying porque el niño era de estatura, era muy bajito. Entonces justamente va y van los niños que le hacían bullying, y cuando termina la película del tipo que hacía magia, él sale al escenario y dice: ahora voy a escoger a alguien que haga el truco final. Entonces escoge al niño, al protagonista, al chiquito al que le hacían bullying. Y cuando lo escoge al niño, pone una mesa al tipo y pone una botella al extremo y pone al niño al otro extremo y le dice: trae la botella. Y el niño: no, pero es que no puedo, tengo que ir a agarrar. Trae la botella. Y ahí le dice la frase, dice: ¿lo puedes lograr o no lo puedes lograr? Y resulta que el niño empieza a gritar y así como que la estaba llamando, ¿no? Con su fe. Y resulta que la botella se mueve. Obviamente fue un truco de magia. Pero hay otra parte de la película donde un sacerdote le dice: a ver, muéstrame que puedes mover una botella. Y le pone una botella. Y el niño empieza a hacer todo su liturgia ahí. Y empieza a gritar y a mover las manos. Y obviamente no se movía la botella porque era un truco de magia que aplicó el mago en ese momento. Pero el sacerdote lo que hace es agarra la botella y ¡pum! Se la pone donde el niño quería que estuviera. Y el niño le dice: pero tú la moviste. Y él dice: sí, porque tu fe me provocó a hacerlo. ¿Sabes qué? En ese momento a mí Dios me habló, y nuestra fe es la que provoca a Dios. ¿Sabes que hay gente que espera? Hay gente que espera su sanidad, hay gente que espera su restauración, y hay otros locos que van por su restauración. Por eso la palabra dice en Job dice: dígame dónde está sentado Dios para yo ir con él. Job estaba tan desesperado en el proceso que estaba viviendo, estaba tan triste, pero él decía: muéstrenme la silla. En Job capítulo 14, ¿de dónde está Dios para yo ir a sentarme con él, para yo ir a hablar con él? ¿Sabes qué? La fe hace que tú provoques a Dios. La fe hace que lo provoques a hacer cosas. Un niño tiene fe, un niño mantiene una fe viva. Yo no sé en qué tengas que provocar a Dios, yo no sé en qué área de tu vida tengas que provocar a Dios, pero no te quedes sentado esperando. Provoca su presencia, provoca que Él restaure tu matrimonio, provoca que Él cambie tu casa, provoca que tus hijos vuelvan, provoca que tu familia se restaure. Provócalo. Jesús tomó de ejemplo a un niño que no era capaz, pero solamente su corazón llamaba la atención de Jesús. El corazón del niño llamaba la atención de Jesús. Jesús rompe el esquema de las personas de elegir a alguien sabio y elige a alguien no capacitado. Mira lo que dice la palabra en Primera de Corintios. No sé si lo tienen por ahí. Primera de Corintios capítulo 1, del 27 al 28. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. El 27. Si no, acá se lo leo. Es del 27 al 28. Dice el 27: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió un niño. ¿Por qué no escogió un discípulo de Él?
alguien que él mentoreaba, alguien que él ministraba, alguien que tenía su genética. ¿Por qué no lo escogió a él? ¿Por qué no se escogió a sí mismo? Porque escogió un niño, porque él no tenía contaminado su corazón. Él aún creía, él lo que le dijera Dios le creía. Él creía la palabra que Dios le dio. Mira, yo una vez escuché a nuestro apóstol Nicolás Duarte decir: yo nunca recibí una palabra profética. Yo nunca en mi vida la recibí. Solamente una persona, una vez llena del Espíritu Santo, borracha del Espíritu Santo, riéndose, le dijo: tú vas a hacer cosas grandes en México. Y se fue. Él creyó tanto esa palabra que hoy en día tiene muchas sedes de iglesia, ha predicado por todo México, por el mundo, pero nunca recibió una palabra. Y ¿sabes qué? Un niño tiene la capacidad de creer cualquier cosa que Dios le diga, cualquier locura que Dios le diga. Por eso nuestra fe tiene que ser como la de un niño, una fe viva, una fe no contaminada, una fe no contaminada por argumentos, no contaminada por el sistema, no contaminada por lo que la gente diga. Cuando tu fe sea viva, Dios se va a manifestar. Yo lo decía en la primera reunión: si nuestra dependencia es totalmente y 100% de Dios, nunca te va a faltar provisión, nunca te va a faltar ayuda. Sabes que Dios anhela que lo conozcan como Padre. Muchas veces lo conocemos como un Dios lejano. No, pero es que Él no va a escuchar mis oraciones. No, es que aparte mis oraciones no son tan importantes como la del hermano, como la de la hermana. Dios anhela que lo conozcan como Padre. Por eso dice la palabra, dice: el que busca halla, el que pide recibe. Él anhela que hay gente que dice: no, es que ya me cansé de pedirle a Dios. De eso se trata. Él es tu Padre. Si tú dependes totalmente de Él, entonces Él derramará su lluvia sobre ti. Dependencia, iglesia, dependencia. Un niño depende totalmente de su padre. ¿Cuánto dependemos nosotros de Dios? ¿Qué tanto dependemos de Dios? Muchas veces no conocemos la sorpresa de Dios, los misterios de Dios, porque no podemos depender de Dios. Nos enseñaron que no, que todo solo, no, que eso yo puedo, no, que en el reino Dios ama que sus hijos dependan de Él. Jesús lo decía. Jesús iba caminando y la gente: ¿por qué predicas eso? ¿Por qué hablas eso? Dice: yo hablo lo que mi Padre quiere, yo hablo lo que mi Padre me dice. Yo y el Padre uno somos. Jesús dependía totalmente de Dios. Por eso Él cargó un niño, dijo: estos dependen de mí, estos dependen totalmente de mí. ¿Sabes qué? Si tú haces en tus fuerzas, probablemente logres mucho, pero va a llegar un punto donde te vas a estancar y te vas a frustrar, porque lo que no puedes hacer tú, lo puede hacer Dios. Lo que no puedes hacer tú, iglesia, lo puede hacer Dios. Lo que tú no puedes con tus fuerzas, lo que tú no has visto en años, Dios lo puede hacer así. ¿Y sabes por qué eso se genera con dependencia? Jesús le rompió el esquema a sus discípulos, a los fariseos que estaban ahí, y dijo: el reino no se trata de méritos, de obras, se trata de gracia. Este niño tiene gracia para que Él me reciba en su corazón. Su corazón me llama la atención. ¿Cuántas veces Dios ha probado nuestro corazón? De verdad, esa película, véanla, de verdad, está muy buena. A mí me impacta la fe que tiene un niño. A mí me impacta la capacidad que tiene de creer un niño. Y Jesús lo demostró. Tú lo puedes leer en cualquier versión, en cualquier tipo de la palabra, y dice: Jesús cargó a un niño, lo bendijo, lo tomó como ejemplo, dijo: el que sea como este, el que me reciba como este. Un niño no contaba quizás la imagen calificada para el mundo, pero es tu historia, es mi historia. Tú no calificabas para el sistema y Dios aún así te amó. Jesús estaba diciendo: vengan los que están en proceso, vengan los que aún no tienen la vida resuelta, vengan los que los niños representaban torpeza, dijimos ignorancia, representaban inmadurez. No era alguien que podía estar en una conversación de adultos. Incluso dice la palabra que cuando Jesús escapó de su casa a los 12 años y debatía con los hombres de la ley, con los hombres sabios, esos hombres se maravillaban, dice la palabra. Era impresionante para ellos ver un niño hablando así. Y muchas veces nos hemos quebrado. ¿En qué momento dejaste de creer?
¿En qué momento el dolor fue tan grande que no te permitió soñar? ¿En qué momento la tristeza fue tan profunda que no te permitió creer y no te permitió tener fe? ¿Sabes qué? Si estamos en esta mañana es para sanar. Si estamos en esta mañana es para salir, cruzar esa puerta restaurados por Dios. Yo no sé en qué contexto has venido, pero cuando Dios tomó un niño, Él tomaba lo que para el mundo parecía ridículo. Él tomaba lo que para el mundo parecía no calificado. Él tomaba lo que para el mundo parecía alguien no apto. Pero Jesús lo aceptó, lo recibió y lo cargó en sus brazos. En el momento que empezamos a depender de Dios, iglesia, a mí me encanta esa palabra. Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice: no te canses de hacer el bien, porque en su momento apropiado se van a abrir los cielos y va a caer la cosecha sobre ti. No te canses de creer. No sé en qué contexto estás, pero no te canses de creer. No te canses de creer por tu familia. No te canses de creer por tus sueños. No te canses de creer en el propósito que Dios te dio. En el momento oportuno se van a abrir los cielos y va a caer la cosecha más grande de toda tu vida. ¿Sabes qué? Un niño tenía la capacidad de creer. Vuelva a creer. Vuelva a levantarte, sécate las lágrimas y dile: Señor, aquí estoy una vez más creyendo. Señor, aquí estoy una vez más creyendo por mi familia, creyendo por lo que tú me dijiste, creyendo por el proceso, por el progreso que tú me vas a dar. Levántate una vez más, iglesia. Levántate una vez más y cree. Sopra cataraba sepra cayaramaso. Sopra catarabaseya. Tú eres suficiente para mí. ¿Sabes qué? Mira, estoy terminando, pero quiero leer esta palabra nuevamente. Primera de Corintios 1 dice: en cambio Dios eligió el mundo, que lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que se considera importante. ¿Sabes que esta palabra tiene una unción de restauración? Esta palabra de Dios tiene una unción de sanidad. Yo no sé en qué situación te encuentras hoy, pero Dios cargó al menos apto y dijo: este me va a recibir en su corazón si tiene la capacidad de creer. Dios cargó al menos calificado. Si te sientes torpe, si sientes que no has hecho las cosas bien, estás en el lugar correcto. Aleluya, estás en el lugar correcto. ¿Sabes qué? A Dios le encanta a la gente que está pasando procesos. Jesús se sentaba con la gente menos apta y le decía: ¿sabes qué? Yo vine a estos. Yo vine a salvarlos a estos. Yo vine a salvar a los que tienen problemas, a los que aún no están resueltos, a los que piden ayuda, a los que son vulnerables. A eso yo los vine a abrazar, a eso yo los vine a socorrer, a eso yo los vine a levantar. A las mujeres que lloran yo le vine a secar las lágrimas. Bienaventurado aquel que llora, porque encontrará consuelo, dice la palabra. Vamos, quédate de pie, estamos terminando. Sopra cataraba sepra cayaramaso. Dependencia, dependencia. Dependemos de ti. Vuelva a creer, iglesia, vuelva a creer. Vuelva a levantarte. Vuelva a creer como un niño. Sopra cataraba seya ramaso cotaracaya rabaseya. Riva cataraba saya ramaso cotorocaya rabaseya. Oro cotaraba kiti riva sopra caya ramaso. O Rebeca tarabazo catarakiti riva saya. Sepra caya ramaso. Vamos, levanta tus manos al cielo por un minuto. Dile: Señor, hoy dependo de ti. Señor, suelto el dolor. Suelto lo que no me permitía creer. Suelto, Señor, la falta de perdón que no me permitía creer. Vamos, dile fuerte: en el nombre de Jesús, renuncia al dolor. En el nombre de Jesús, renuncia al dolor. Renuncia a la amargura. Vamos, dilo fuerte: renuncia a la amargura. Suelta el dolor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, aviva mi fe. Vamos, dile: aviva mi fe. Aviva mi fe. Aviva mi fe. Sopra cataraba sepra cayaramaso. Ora cataraba sepra cayaramaso. En el momento que dependes, iglesia, se abren los cielos. En el momento que confías, se abren los cielos.
Sigue confiando, sigue creyendo, sigue permaneciendo, sigue permaneciendo. Él es Dios Padre, Él es Dios amoroso, no es un Dios lejano. Yo no sé si lo has conocido como un Dios lejano, pero hoy levanta tus manos al cielo y conversa con Él. Vamos, vamos, vamos. Habla con Él un minuto. Habla con Él un minuto. Sopra kayarabaseya. Ira kataraba sopra kayarabaseya. Oro kotarabaseya. Padre, yo declaro sanidad. Padre, en el alma, lo que el mundo no puede darlo, Señor, tú en esta mañana lo restauras. En el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana tú restauras lo que el mundo no puede restaurar. Padre, tú devuelves las ganas de soñar, las ganas de creer. Padre, ahora tú estás devolviendo a mujeres que no habían podido tener hijos las ganas de seguir creyendo por un bebé. Sopra catarabaseya. Gente que se había cansado de creer por un milagro. Gente que se había cansado de creer por una promesa. Hoy Dios te está diciendo: vuelva a creer, vuelva a creer, vuelva a creer, vuelva a creer, iglesia. Derecha, y hoy reconozco, Jesús, que tú me diste un propósito y que lo que tú empezaste lo vas a perfeccionar. Que cuando tú me creaste con un propósito de la eternidad, fue porque lo terminaste. En el nombre de Jesús, hoy te pido que avives mi fe, que pueda ver lo que tú ves de mí y lo que tú ves en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Es una mañana de victoria, de restauración. Vamos, celébralo, celebra tu restauración. Gracias, Jesús.